Amigos y hermanos, cuando nosotros navegamos por la internet, a veces nos encontramos con comentarios de personas que dicen de que ya no es necesario el oficio del pastor, que ya no es necesario el oficio del maestro, que ahora todos nos podemos enseñar entre todos. ¿Es esto cierto? Vamos a ver solamente un capítulo de las Escrituras, capítulo 13 de la carta a los Hebreos. En el versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores. En otras traducciones también puede decir guías, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Es decir, la palabra nos dice que debemos acordarnos de aquellos que nos han enseñado la palabra. Ellos son nuestros pastores y maestros, nuestros guías, aquellos que facilitan la enseñanza. ¿Todos estamos en la misma capacidad de transmitir la enseñanza? Ciertamente no. Hay algunas personas que dicen, pero yo no veo en la Biblia de que los apóstoles se hayan ido 3 años a estudiar teología a un seminario para que luego puedan venir a predicar. Por supuesto que no. Ellos no tuvieron que estudiar 3 años teología en un seminario porque ellos estuvieron 3 años conviviendo con el mismo autor de las escrituras, con aquel que inspiró las escrituras. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos por qué hacer este tipo de comparaciones. A veces también hay personas que dicen, pero yo no creo que sea necesario contratar a una persona para que pueda venir a predicarnos 2 o 3 veces por semana. Eso es un gasto innecesario. Mejor que un hermano que sepa la palabra lo haga. Pero justamente aquí dice que debemos acordarnos de los guías, debemos acordarnos de los pastores. En Hebreos, en el mismo Hebreos 13, en el versículo 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Entonces, si hay personas que piensan de que ya no hay el oficio de pastor, entonces, ¿cómo aquí dice que debemos obedecerlos y sujetarnos a ellos? Porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ciertamente el oficio del pastor es un oficio que es considerado uno de los más peligrosos del mundo, aunque usted no lo crea. Hay muchos pastores que lamentablemente han llegado a momentos tales de depresión que han considerado quitarse la vida y algunos lo han hecho. Y esto es porque hay mucha presión, presión de parte a veces de la familia, porque no hay muchos ingresos, presión de parte de la congregación para que el pastor actúe de cierta forma o dé una cierta imagen, presión del resto de la sociedad hacia el pastor. Entonces el pastor sufre presión de diferentes frentes y a veces no lo sabe manejar. Entonces, también es cierto que hay hermanos que por a veces diferencias de opinión pueden resultar una carga para el pastor. Entonces dice que si esto ocurre así, ¿qué va a pasar? El pastor va a hacer su trabajo, pero no lo va a hacer a gusto, sino se va a quejar. Por lo tanto, los feligreses, ¿qué deben hacer? Deben procurar que el pastor haga su trabajo con alegría, porque el trabajo del pastor es velar por las almas de los feligreses que están a su cargo, por las ovejas que el Señor ha puesto allí. ¿Y qué significa velar por las almas? Significa que el pastor tiene la misión principal de hacer que esas ovejas sigan la senda correcta, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, que puedan entender correctamente lo que está revelado en la palabra de Dios
y que puedan aplicarlo correctamente a sus vidas. Que la palabra sirva de guía para que puedan tomar buenas decisiones. Que ellos puedan hacer un plan de vida, pero en base a lo que dice la palabra de Dios, no en base a lo que le diga su mamá, su papá o a lo que le diga la publicidad del mundo. Entonces, esa es la labor del pastor, velar por las almas de las personas, hacer que estas personas realmente vivan como cristianos y procurar que se mantengan fieles en la iglesia. Por último, hermanos, vamos a ver otro texto en la primera carta a Timoteo, porque también hay algunos, como mencioné, ¿no? Hay algunos hermanos que dicen, pero ¿por qué pagarle a un X para que dé el sermón? ¿Por qué mejor no lo hacemos uno de nosotros y nos ahorramos ese dinero? Bueno, aparentemente esto se ve como algo sabio, se ve como algo incluso que podría ser beneficioso para la iglesia porque hay un ahorro. Sin embargo, en la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y es interesante que esto lo dice el apóstol Pablo, porque muchos usan al apóstol Pablo como ejemplo para decir que aquellos que predican la palabra o aquellos que enseñan en la iglesia no deberían recibir un salario, porque ellos dicen, miren cómo el apóstol Pablo, él se sacrificaba y él hacía carpas y de esa manera se sustentaba y él no pedía para sí a las iglesias. Pues bien, el mismo apóstol, él dice que él decide hacer eso para no ser gravoso y también para no depender de nadie. ¿Por qué él hace esto? Porque en esa época era muy común la figura del mecenas, es decir, iba un maestro a una ciudad y buscaba a una persona de dinero que le pudiera dar de comida, le pudiera dar de un techo para que se cobije y le pudiera dar una cierta cantidad de dinero. Y a cambio, ese maestro iba a hablar bien de esa persona, de ese mecenas. Entonces, Pablo no quiere caer en ningún tipo de mecenazgo. Él quiere ser una persona totalmente independiente para que pueda hablar con total libertad. Porque si hay alguien que auspicia a Pablo, Pablo entiende, conociendo la naturaleza humana, que esa persona puede pensar que al auspiciarlo está de alguna manera condicionándolo para que hable bien de él. Y Pablo no quiere caer en ese juego. Pero miren, el mismo apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Es decir, hay un grupo de ancianos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esos son los llamados ancianos docentes o también pastores. Hay otros ancianos que solo se dedican a los temas de administración de la congregación. También pueden enseñar, pero esa no es su función principal. Los otros ancianos serían los llamados ancianos gobernantes. Versículo 18. Porque la escritura dice, no le pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando en el versículo 17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que predican y enseñan. Y en el versículo 18 dice, ¿por qué no le debes poner bozal al buey que trilla? Es decir, el versículo 18 explica el versículo 17. El versículo 18 hace entender de que cuando en el versículo 17 dice doble honor, se refiere a qué. No se refiere simplemente a felicitar a ese anciano que predica. No se refiere simplemente a darle un diploma de reconocimiento o a elogiarlo por su labor. Se refiere a darle una recompensa monetaria, un salario por la labor que él realiza. Entonces debemos tener esto en claro, hermanos. Esto también forma parte de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, si hay pastores, si hay ancianos que predican, que enseñan y que de manera voluntaria
ellos deciden por el bien de la congregación, porque saben que es una congregación de escasos recursos, no cobrar nada, entonces gloria a Dios, porque ellos no están siendo gravosos y ellos están actuando igual que el apóstol Pablo en ese aspecto. Ya sabemos que el apóstol Pablo tampoco quería cobrar por otro motivo, pero gloria a Dios por ellos. Pero no podemos exigir a cada uno de los pastores y ancianos a que no cobren. Entonces, debemos tener cuidado en no aprovecharnos de los pastores y de los ancianos. Por último, hermanos, hay unos que dicen, los pastores son unos vivos, son unos eh, convenidos, los pastores solo saben lucrar con la fe de la gente. Y es cierto, hay pastores que son abusivos, hay pastores que utilizan su cargo y utilizan su autoridad para poder sacar beneficios. Pero así no son todos los pastores. No pongamos a todos en el mismo saco. No seamos como esta mujer que ha sido engañada por el marido y luego que ha sido engañada dice, todos los hombres son una basura, todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales, no todos los hombres son adúlteros. Al mismo tiempo, no todos los pastores son estafadores, no todos los pastores son vividores, no todos los pastores son personas de bajo conocimiento, así que debemos ser sabios y discernir. He escuchado también a algunos hermanos católicos decir, miren, los pastores, ellos simplemente con saber leer algo de la Biblia ya se ponen a predicar. En cambio, nuestros sacerdotes tienen que ir 7 años al seminario a estudiar filosofía y a estudiar teología. Bueno, esa crítica en parte es correcta, porque sí, es cierto, hay muchos pastores que lamentablemente tienen estudios deficientes, pero también hay pastores que se han preocupado por capacitarse, han pasado no 7 años, pero sí han pasado 3, 4 o 5 años en el seminario y aún después del seminario siguen capacitándose, siguen actualizándose en el conocimiento doctrinal, en el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Para velar por las almas de sus fieles. Así que, hermanos, sean sabios y disciernan dónde hay un buen pastor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Por favor, denle like a este video, compártanlo con otros, especialmente con aquellos que dicen que todos los pastores no sirven y que ahora ya no deben haber pastores y que cualquiera puede enseñar. Y también compártanlos con aquellos que menosprecian a veces el trabajo pastoral. Que el Señor les guarde. Activen la campana de notificaciones para saber cuándo llega un nuevo video y nos vemos en un próximo video.